Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos en el libro de Apocalipsis, es la sesión 175 y hoy vamos a hablar de manera muy general, y repito mucho, muy general, sobre el Israel. Especialmente la primera pregunta sería, ¿es el Israel político o es un Israel teológico? Ok, eso es muy importante por la cuestión de tanto tipo, hay cantidad de opiniones, especialmente del lado dispensacional. Algunas preguntas que las podemos ir después contestando, o si no al final, pero ahorita nada más para meditar y pensar un poquito. ¿Es Israel político, o me refiero a la nación, el que se refiere escatológicamente? ¿Debemos estar al pendiente de lo que pasa en Israel para ver que los tiempos se cumplan? ¿Es el actual Israel, la nación, el pueblo de Dios? ¿En dónde entran los gentiles? Esto es importante ver porque muchas veces nada más están viendo el puro Israel. ¿A qué Israel se refiere Pablo? Crítico. Esto es entenderlo, es sumamente importante porque Pablo va a hablar y va a tener en varias de sus cartas muchos comentarios de Israel y a cuál Israel se refiere. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Judea? ¿Ok? ¿Son diferentes el Israel político y el espiritual? Son algunas de las preguntas que sí se deben de estar realizando para poder tener un poco más de análisis, un poquito más de hacer teología. Lamentablemente en estos tiempos, en la manera de interpretar la Biblia, el interpretar también ciertos tipos de pasajes, están no en lo que es el autor está escribiendo, en lo que está pensando y en lo que lo está basándose, sino que lo que están haciendo es de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su situación, a su cultura, tratan de acomodar los conceptos para poder justificar y que den con lo que estén pensando. Y eso es un error de exégesis tremendamente, ¿no? Muy bien, entonces antes de empezar, existe la cuestión de una cultura popular. Aquí pongo una de las típicas pinturas de Warhol, en el cual vemos y se caracteriza que es una cultura popular o como una cultura pop. ¿Ok? Entonces vemos esto. ¿Y por qué pongo la cultura popular o la cultura pop? Porque también existe una teología popular y pues la teología pop. Y vemos que aquí algunos unos recortes que puse. Vemos Teología Pop, 21 ensayos para pensar la fe y la cultura en el siglo XXI. Vean esa aplicación, vean todo esto como también es parte de una teología pop. Aquí otro, teología popular, la buena noticia de Jesús. Si yo leo este libro, pareciera que es la buena noticia de Jesús, pues es habla del Evangelio, pero si lo leemos un poco más, nos vamos a dar cuenta que está esta forma de, pues, la experiencia, lo que yo he vivido, y no es lo que es el Evangelio. El Evangelio, como he comentado anteriormente, no se vive. Se vive bajo la luz del Evangelio, pero el Evangelio es la obra y la vida de Jesucristo. Entonces no se puede vivir la vida y la obra de alguien. También este otro dibujo que se tiene aquí, vemos aquí el que está apuntando como Cristo, ¿verdad? Vean ahorita que el amigo de todos, ese también es una cultura pop, una teología pop. Como aquí ponen comunidad, solidaria, perdón, solidaridad, paz, igual lo que hablan, la paz y nada más. Y mezclando también las cuestiones de algunos versículos, ¿no? Justicia, servicio, evangelizar. Vean que mezclan, de manera que que tenemos que evangelizar, sí, pero todo el conjunto y la manera en que la interpretan es en sí una cultura pop. Y también de la cultura pop viene perdón, de la teología pop, también vienen todas este tipo de canciones modernas, en las cuales, este, teológicamente están totalmente incorrectas. Muchas de esas no fueron escritas para una cuestión eclesiástica y se cantan y se hablan y hacen un tremendo daño al cuerpo.
o sea, a la iglesia como tal, ¿verdad? Muy bien. Inicio primero leyendo un versículo en el 26, pero quiero que veamos un poquito más arriba, hacia atrás y hacia adelante. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces, estoy subrayando, todo Israel será salvo. Este versículo se ha entendido que está hablando a todo Israel nación, o al político, ¿ok? O el de étnico. Nada de esto es lo que está hablando Pablo, lo vamos a estar hablando, viendo, y vemos que Romanos, siendo el último de sus libros, en donde en teoría es el más que tiene con mayor madurez espiritual, pero vemos que dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, pareciera cuando yo leo y si yo tengo una mente, una cabeza ahí muy arraigada a la cuestión dispensacional, lo único que me va a resaltar va a ser Israel será salvo, todo Israel. Pero si vemos otra vez en el 25, que dice, no, que no quiero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y lo primero que acaban de hacer, ignorar este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Ok? Arrogantes. Ese es lo que está hablando Pablo en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces aquí Pablo está ya en sí incluyendo a los gentiles, la entrada a los gentiles y la conexión, y luego todo Israel será salvo. Entonces, nos olvidamos muchas veces a qué Israel se refiere Pablo. O sea, Pablo está ahorita, quiero que pensemos, va a estar haciendo referencia en muchos de estos al Antiguo Testamento. No está hablando a nada de ahorita, ni siquiera a una cuando en 1948 se hizo nación, y que entonces ya es un paso para que vuelva a juntar Dios a todo su pueblo y todos se conviertan de un solo golpe. Eso no está hablando Pablo de aquí. Y eso es lo que creen muchas gentes. Porque también Israel, la pregunta es, ¿a cuál de ellos? Israel en sí, si vemos un poco más atrás, o alguien podría decir, y está correcto en el sentido que Israel se refiere a Jacob, porque le cambia de nombre cuando pelea. Ahora serás llamado Israel. La otra es Israel a cuáles otros, a las 12 tribus que se hicieron como promesa desde Abraham, ciertamente desde Abraham, y después viene Isaac, y después viene Jacob, y después vienen los 12 hijos que tuvo, y cada uno formó las 12 tribus. ¿Ok? Pero si existe una fascinación de Israel, esa lo vamos a tener como, y perdemos la cuestión de la historia, la fascinación no o nos oscurece el entendimiento, y no debemos dejar que eso nos perturbe. ¿Ok? Pero ¿a qué se refiere y a cuál Israel se está refiriendo Pablo? Dentro de esto, quiero que veamos, este es uno de los historiadores más importantes. ¿Por qué más importante es Josefo? Porque Josefo es uno de los que, contemporáneo de Pablo, así es, pero él escribía y se toman sus comentarios como puntos para verificar lo que la misma Biblia está diciendo. Entonces, su nombre era Tito Flavio Josefo, ¿ok? Y aquí lo copié otra vez del Wikipedia, ¿ok? Nació en el 37, romano, nacido como Joseph ben Matitiau, en hebreo lo que ponen, y en griego todo lo demás. Fue un historiador judeo-romano del siglo I, nacido de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. ¿Ok? Una persona con muchas, ciertamente, cualidades, ¿verdad? Intelectuales. Entonces, él da mucho
cuestiones de testimonios de otras personas, hasta la misma crucifixión de Jesucristo, etcétera, etcétera, y todos, ¿no? Entonces, él es importante ahorita comentarlo por la cuestión de que cuando hablamos de Israel, y también la otra palabra que van a ser los judíos en sí, la Biblia no los maneja de manera igual, ¿ok? ¿Por qué no los maneja de la misma manera? Porque vemos primeramente que en la historia del Antiguo Testamento, esto lo encontré ahí en la internet, aquí vemos obviamente una línea de tiempo, Adán y Eva, perdón, Adán, Noé, toda la creación, patriarcas, líderes, jueces, todo esto estaban aquí o sea, aquí ya estaba obviamente todos o sea, las 12 tribus, y se le conoce como el Reino Unido. Cuando viene aquí después Saúl, David, los reyes, Salomón, entran el hijo, cuando yo de Salomón, y se divide el reino. Aquí hay una división y pareciera que nos olvidamos o no entendemos bien qué fue lo que pasó. ¿Para dónde se fue uno? ¿Para dónde se fue otro? Pero hay dos reinos. El primero va a ser el que se va para arriba, para el norte, que es Israel, y el otro es Judá. ¿Ok? Y por eso de aquí vienen los judíos. Y esto le llama a Israel, los está poniendo y por eso no van a ser iguales. Sin embargo, desde el primero todo era Israel. Uno mantiene el nombre y se divide y el otro se hace Judá. Entonces, estos se van para aquí y entonces vienen los asirios. Los asirios, otro pueblo tremendamente violento también, y están en el otro lado, para los del sur, los babilonios. Entonces, vean cómo Dios los va a castigar. No se les va ni uno, ni los del norte ni los del sur. Pero entonces viene todo los asirios, ¿ok? Aquí Sargón II, el imperio babilónico del famoso Nabucodonosor, pero Nabucodonosor se va con en el cautiverio de los 70 años que permanecen en Babilonia. Entonces, dentro de eso, existen, cuando están en estas partes, hay antes también, antes de que venga, vienen cierto tipo de profetas, ¿ok? Jeremías se queda aquí abajo, ¿ok? Hay unos que hablan para los dos. Oseas, este pequeño, el profeta menor, uno de los profetas menores, porque está menos escrito, no porque sea menor, va y habla al reino del norte. Entonces, Israel se divide, Israel, que queda como el norte, y Judá entra aquí. Los que son de Judá, vienen dos tribus, 10 se suben, se quedan en el norte, se quedan en ahí, se dividen, y Judá y Benjamín se quedan en el sur. Y las otras 10, tribus se van al norte. Entonces, básicamente queda así, ¿ok? Samaria aquí, entre Israel y Judá. Esto ya es el reino dividido. Después de que pasó todo lo que pasó con Salomón, todo lo que se hizo, los castigos, todo lo demás, los castiga y los divide. Los hijos entran y es un desastre. Y se dividió. ¿Ok? Entonces eso pasa. Entonces entran, esta es pues ahora sí, una piedra ahí de arqueología de los asirios. Un pueblo duro, ciertamente, se los lleva, al igual que los babilonios. Pero aquí vemos cómo están, aquí Asiria y Babilonia. Babilonia se va y va a agarrar al reino del sur y los asirios al reino del norte. Pero los del norte no se sabe qué fue lo que pasó, se perdieron, totalmente se pierden en la historia. Entonces, cuando dice a todo Israel y a todo Judá, a todos ellos, porque habla él no está hablando. Quiero que veamos una cosa desde aquí, le voy a comentar. Pablo no va a ver a Judá y después al Israel, él está viéndose hasta acá, cuando estaban juntos en esto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa Israel? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se van los 10, de las 10 tribus? Y parte de esto lo vemos en Oseas, que es uno de los profetas,
que es mucho, o sea, antes de que venga y se los lleven. Y fíjense, quiero que vean una cosa. Oseas capítulo 1. Aquí capítulo 1, nada más el contexto, Oseas, un profeta, Dios le dice a Oseas que se enamore de una prostituta y que la ame y que tenga hijos con ella. Entonces, una de las preguntas, ¿por qué lo hace? Final de cuentas dice, porque así como tú amas a esta mujer prostituta, o sea, que se prostituye, yo amo a este pueblo que se prostituye con otros dioses. Entonces, esa es la cuestión. Pero aquí dice, concibió ella otra vez y dio luz a una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque, fíjense bien aquí, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, es decir, del reino del norte, sino que los quitaré del todo, los elimino. Vean cómo Dios elimina, es una cosa que también se olvida y es sorprendente, pero los elimina a todos los de las 10 tribus. Y aquí lo ven, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá, es decir, del reino del sur, tendré misericordia. ¿Y por qué tiene misericordia? Porque de ahí va a venir Jesucristo y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a los romana, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ok? Así los puso. No será. Entonces, desde aquí, y este es uno de los versículos que Pablo va a tomar. Y cuando lo toman, lo vamos a entender mejor qué es lo que está pasando aquí. Pero aquí que veamos esto que dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Los eliminó. Así que ya no están, desaparecen de la escena, ya no vuelven a salir. ¿Y qué es lo que les pasa? Nada más puse aquí unos versículos, Isaías 10, hay muchos, bueno, hay más versículos que le siguen que hablan cómo Dios castiga a Israel, a Israel como reino del norte. Y aquí fíjense, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Vean que aún los incrédulos son instrumento de Dios. Así hablaba mismo, dice, mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque le servía, no es de que él, que era uno de los que era pueblo, pero sigue siendo aún así siervo. Vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Los ha utilizado para que a través de ellos ejecute su juicio. Conste que cada vez que cuando Dios hace un castigo, ha hecho un juicio. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y los ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pesará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el calno, no es calno como Carquemis, Hamat, como Arfat y Samaria como Damasco, dice, sí, como halló en mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que los de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Vean que aquí Isaías va y habla a los del norte. Entonces, ya va a mandar y, como lo veíamos en Oseas, los quitaré del todo. Los quita por medio de este pueblo. Así que vemos ahorita, entrando a el título que tiene esta Biblia, que tenía el remanente de Israel. Ahora, ¿qué a Israel se está refiriendo? Ya Israel como reino ya desapareció. Entonces, estamos hablando de otro Israel aquí. Digo, pues, Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita. Ok, fíjense que aquí cuando está hablando de israelita, no se está refiriendo al reino de Israel
del norte, porque no pertenecía la tribu de él, que es benjamita. Entonces, pero él se ve como un Israel de tipo de las 12 tribus pactuales, en las cuales pactuales porque Dios hace un pacto con todo ese Israel, de la descendencia de Abraham. Fíjense bien, importante verlo de aquí. Desde Abraham lo conecta, porque dice siempre Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, no está hablando del reino del norte de Israel. Está hablando de uno total. Entonces, ese se refiere a este Israel, en primer lugar. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice o qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares has derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios trabaja y vemos así con cierto remanente, nunca con todos, ¿ok? Y también eso va a apoyar la idea y el concepto de que no estamos hablando de todo Israel, un remanente. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, fíjense bien, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vean que se ve que endureció, como lo leemos por ahí, a los de Israel, ¿ok? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, ahí se perdieron ahora sí, por la manera estas de los de Israel que estaban actuando, pero como dice, Dios les dio ese espíritu de estupor, ojos que no vean. Dios los perdió, se deshizo de ellos. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Después, aquí, sí, después dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Y vean ahorita Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿ok? Vino la salvación de los gentiles. Lo que Pablo está haciendo aquí, y creo que lo vamos a repetir varias veces, lo que está haciendo es la introducción de los gentiles en sustitución de esas 10 tribus que se perdieron. Y los está considerando como Israel. Está haciendo un intercambio, ¿no? Pero es por eso que es un Israel teológico. Dice, para provocarles, y dice, perdón, y su transgresión, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Vean que si no hubiera sido, o sea, el, el que tiene ahora sí, es la comisión de ir y hablar a todos los rincones del mundo, es Pablo. Y a ellos van a ser los gentiles. Este comentario es absurdo pensar realmente que estamos hablando de gentil, de Israel como tal, y que la tierra de Israel, esa es la que se les va a dar. Eso no es así, aunque no es el tema que voy a ver ahorita, pero como comentario, Dios no les promete la tierra prometida que está ahí, pero es el inicio porque realmente está viendo toda la tierra. Les promete a ellos, en tanto como en el Salmo 2, si lo pueden leer, dice que les va a heredar toda la tierra, no nada más un pedacito de tierra. Por eso también es absurdo pensar así,
porque es el reino en su expansión hacia toda la tierra. Ese es el plan de Dios. Y viene desde entonces. Por eso, por ejemplo, aquí, cuando está la torre de Babel, cuando se quedan, los confunde, no para que se quedan, porque se tienen que esparcir por todo el mundo. Ok, entonces, porque dice, si las premisas son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, fíjense bien, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Vean, está esa transferencia, esa sustitución de estas 10 tribus que se perdieron, que Dios lo ejecuta, utiliza como mano y vara a los asirios y los borró. Literalmente los borró. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Vean ese injerto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a las 10 tribus, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Vaya que si fue severo, los aniquiló. La severidad ciertamente para que con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ok, ahora vean una cuestión. En Romanos, unos capítulos antes, antes de esta carta de los Romanos, en el 9, especialmente el 25 y 26, que lo vamos a ver, pero quiero que leamos el contexto porque es importante. Vemos, fíjense, esta elección de Israel y volvemos a hablar, y quiero que vean que no está hablando de un Israel nacional, ni un Israel étnico, porque no olvidemos, y sí enfatizo, los del reino de Israel, o sea, del reino del norte, ya están fuera. Dice el 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, es decir, los de Israel, siendo el benjamita, ¿ok? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense bien, porque va viendo esta cuestión de que va entrando con elección de Israel. No es de que, pues escogí estos 12 y me fallaron los 10 y ya los ejecutó Dios y se acabó. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense cómo va a conectar a los gentiles con todos los otros judíos desde Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne. Fíjense, no los que son según la carne, o sea, serán los que están por descendencia, no los israelitas con otro israelita, nace otro Israel, ciertamente, esos de carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa que promete ese hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿ok? De Isaac, nuestro padre. A este es aquí, a Jacob y a Esaú, o a Israel y a Esaú. Pues no habían aún nacido,
Fíjense, no tenía nada que ver, no había nada, de hecho, nada, ninguno de los dos, ni habían hecho aún, no, aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Confíense, no, o sea, en contrario a todo lo que ellos decían. El hijo mayor siempre tenía preferencia. El mayor servirá al menor. Aquí lo cambió, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ok? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Y eso es una de las cosas que todo el mundo hace, ¿eh? Por cierto. No es que yo no creo que Dios va a ser así, Dios no debería de ser así, ¿no? ¿Qué somos para que aterquemos con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahí van todos los creyentes, judíos o israelitas y gentiles creyentes, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vean cómo está metiendo los gentiles ahora a este Israel, como también aquí viene en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mío, lo que leíamos, cuando les pone los hijos que tiene con la mujer que se prostituye, llamaré, dice pueblo mío, al que no era mi pueblo, es decir, a los que no eran gentil, a los que no eran de Israel, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está viendo, interpretando Israel en términos del Antiguo Testamento. Quiero que lo vean sumamente claro. Y está metiendo a los gentiles. Hizo ese intercambio. Y pongo estos tres partes, ahí resumiendo, Oseas 1 y Oseas 2. Oseas 1:9, y dijo Dios, ponle por nombre lo ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En Oseas 2, del 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama. ¿Okay? Y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En Primera de Pedro, capítulo 2, el 10 en especial, puso el 9 para que nos ubiquemos y vean que también esto Pedro está hablando del Éxodo 19, que lo hemos visto, y que lo toma también Apocalipsis 1, Juan. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10, vosotros, vean la comparación de Oseas, Pedro lo usa también, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿qué está hablando? A un Israel totalmente de tipo pactual, teológico,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo mismo que habla con Oseas. Pablo en Romanos 9, el que leíamos, 26, dice 25, como también en Oseas, y refiere otra vez Pablo ahí, llamaré a pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esa es la introducción, y hace un solo Israel en esto. Y otro versículo, otro pasaje del mismo Pablo para que vean cómo estaba hablando y viendo su Antiguo Testamento. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vean que si yo leo ahora desde el Génesis y me paro en Génesis cuando ahí le está prometiendo, está viendo a todos los creyentes, incluyendo a los gentiles, no nada más al pueblo pequeño que era Israel. Jeremías 30 dice ahí palabra de Jehová que viene de Jeremías diciendo, así habló Jehová Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Entonces, quiero que veamos aquí Israel en la Biblia. Se refiere entonces a las 12 tribus. ¿Ok? Pactuales, no exclusivamente no a las tribus étnicas de ellos, porque desapareció a los demás. Pablo se refiere a Israel teológicamente y no a la nación o al grupo étnico. Pablo está leyendo el Antiguo Testamento, viendo Israel con los gentiles, es decir, la inclusión de los creyentes. Así que vemos y veamos ahora también mismo Pablo, en capítulo 2, vean esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, a los judíos, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, vean, de Israel como un Israel teológico, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, vean que lo que sucede también aquí en la cruz, a nosotros, ahí ha hecho esa obra y nos ha reconciliado y nos ha hecho uno. Porque dice después en el 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. No hay dos israelitas, o sea, los que son de Israel y el gentil, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo, matando en ellas las enemistades. Así que claramente esto nos apunta a nosotros que solamente estamos hablando de un Israel teológico en el cual están todos los creyentes en Cristo, judíos, y todos los creyentes en Cristo, gentiles, es decir, no los judíos. Les invito a que lo vuelvan a escuchar en el canal de YouTube.